No siendo más, le damos la bienvenida al capacitador Nelson. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 12 de Excel básico. Vamos hoy a continuar a cerrar los ejercicios que estábamos resolviendo en la sesión anterior e inmediatamente continuamos con el tema de programado para hoy, que son las funciones con la parte 1. Bueno, durante la sesión anterior estuvimos trabajando lo que fueron los tipos de referencias relativas, mixtas y absolutas. Vimos algunos ejercicios al respecto y nos quedaron pendientes de resolver dos ejercicios. Vamos a resolver por lo menos el ejercicio en el que se plantea un posible préstamo para una persona. Bueno, entonces vamos a plantear la siguiente situación. Vamos a plantear que tenemos una tasa de interés para un préstamo para el año. Supongamos que tenemos una tasa del eh, 22% al año, a la cual vamos a proyectar que o prestamos un dinero o sacamos un crédito para este dinero. Entonces, eso en cuanto a la tasa. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un capital y aparte del capital, vamos a necesitar unos periodos durante los cuales se va a sacar ese préstamo. Entonces, para el capital, vamos a recordar que nosotros vamos a suponer que se puede prestar desde 500.000 pesos, 1, 2, 3, en adelante de 500 en 500. Recordemos que nosotros vimos en una sesión anterior que se puede generar una serie a partir de dos números, teniendo por lo menos esta muestra, y con esta muestra ya se va a generar los siguientes elementos de la serie. Eso lo vimos en sesiones anteriores. Si ustedes asisten por primera vez a la sesión de hoy, pues la invitación es a que diligencien la asistencia que les van a compartir por el chat. Y una vez diligenciada esa asistencia, pues les va a llegar a vuelta de correo un link con todas las sesiones que hemos tenido. Bueno, aquí los periodos los vamos a plantear en meses y vamos a plantear lo mismo. Entonces, 6 a 12 meses y voy a generar la serie tomando estos dos primeros elementos con clic sostenido a la derecha y supongamos que máximo se presta o se solicita un préstamo hasta 60 meses. Bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a realizar? Teniendo en cuenta los temas que vimos en la sesión anterior o en las sesiones anteriores. Entonces, si hay alguien que haya asistido ya a las sesiones anteriores, la idea es que a través del chat me ayuden a completar la fórmula. Para poder calcular aquí cuánto se debe pagar de intereses en esta celda, en esta seleccionada, en esta celda que esté seleccionada, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe tomar el capital. Les comentaba en sesiones anteriores que lo importante cuando hacemos una fórmula, bueno, ¿alguien tiene habilitado el micrófono? Les decía que lo importante cuando van a plantear una fórmula, en Excel es tener claro cómo se va a solucionar. Entonces aquí el objetivo es tomar el capital. A este capital lo vamos a multiplicar por la tasa, pero vamos a tener en cuenta que esta tasa a la cual hacemos referencia es mensual. Entonces para ello vamos a dividirlo entre 12 para que me calcule cuánto saldría al mes y luego esto lo vamos a multiplicar por los periodos. Esa es la fórmula mediante la cual vamos a calcular los intereses en toda esta región. Aquí es donde vamos a resolver esa proyección. Bien, entonces para ello vamos a plantear una fórmula en esta celda. La fórmula entonces inicialmente diría que es el capital, como lo menciono ahí, multiplicado por la tasa.
eh, podríamos poner aquí un paréntesis para que identifiquemos que a esa tasa la vamos a dividir entre 12. Pongo directamente el 12 porque es un valor constante. Y a esto lo vamos a multiplicar por los periodos que están en la celda de arriba. Como aquí no puedo hacerle clic a la celda de arriba, le hago un clic a la celda de la izquierda y luego con flechita a la derecha, ahora sí señalo la celda que está inmediatamente en la parte superior, que es C10. Y al presionar Enter me está diciendo que por un préstamo de 500.000 pesos durante 6 meses a una tasa del 22% anual, me toca pagar 55.000 pesos por los 6 meses. Ahora, aplicando el tema que vimos durante la sesión anterior, es qué modificación debemos hacer a esta fórmula de tal forma que cuando yo haga el autollenado, aquí a la derecha, cuando haga el clic sostenido hasta acá, y luego haga el doble clic para que me rellene los demás, me genere la fórmula. Aquí vemos que así como está no funciona porque debemos aplicar la técnica que vimos, que es el manejar referencias relativas, referencias mixtas o referencias absolutas. Entonces, ¿qué modificaciones se le deben hacer a esta fórmula para que pueda solucionar el ejercicio? Entonces, aquí arribita en la barra de fórmulas les estoy mostrando cuál es la fórmula y aquí en la parte inferior pueden ver las tres celdas que están interviniendo, el capital, la tasa y los periodos. Entonces, ¿dónde se debe poner el signo pesos para que funcione esta fórmula? Así que quienes hayan asistido a las sesiones anteriores, ¿cómo lo podrían plantear la solución? ¿Dónde van los pesos? ¿En dónde se debería colocar pesos? O sea, ¿cómo quedaría la fórmula nuevamente, pero con pesos? Bueno, Luis Fernando dice que se pone a pesos. Entonces, él coloca aquí a pesos. Listo. Entonces, vamos a comprobar qué pasaría como lo plantea Luis Fernando. Entonces, le pusimos el pesos antes del 8. Es decir, que se va a fijar el 8. Vamos a hacer el autollenado a la derecha. Le hago un clic sostenido hasta que llegue a los 60 meses. Y cuando soltamos, vemos que no se realizó el ejercicio en estas celdas. Voy a presionar Control Z. Significa que el pesos para el 8 aparentemente no hizo nada. Recordemos que en las sesiones anteriores vimos que cuando se antepone el signo pesos a la fila, se mantiene fija la fila. Pero también notamos que si hacemos autollenado en lugar a la derecha, se está manteniendo el 8. Aquí también se está manteniendo el 11, se está manteniendo el, el 12, perdón, se está manteniendo el 10. Es decir, horizontalmente, el signo pesos no hace nada. Si es hacia abajo, el autollenado, yo voy a presionar doble clic hacia abajo, si está haciendo algo. Voy a presionar aquí Control Z una vez más, que es deshacer, como lo vemos en sesiones anteriores. Y este Control Z era para nuevamente darle aquí un doble clic. Y al darle el doble clic, yo les enseñé en algún momento que aquí, en esta etiqueta inteligente, se le hace clic y se elige la opción que dice rellene, en este caso sin formato, para que no me repita las líneas horizontales que aparecen ahí. Y podemos ver entonces que tampoco me funcionó el ejercicio. Porque, ¿por qué no funcionó? Porque si nos ubicamos en la segunda celda, al darle doble clic, listo, sí mantuvo la tasa del 22%, pero entonces ya no mantuvo los meses. Multiplicó por lo que está en la celda C11 y en C11 que está 55.000 pesos, es decir, lo tomó como los 55.000 fueran 55.000 meses, porque se supone que lo que está arriba son los meses. Entonces, esa fórmula, ahí no iría el signo pesos. Entonces, o bueno, o faltan más signos pesos. Entonces, ¿qué signos pesos? Vemos que el del 8 hasta el momento está funcionando, porque en todos los casos se mantiene la tasa del 22%. Hasta el momento
Se está tomando el capital. Fíjense que apenas le doy doble clic a la celda, él me colorea las celdas que están interviniendo en esta última. Por ejemplo, al darle doble clic, me está tomando la tasa, que está bien, me está tomando el capital, que está bien, pero no me está tomando los 6 meses, sino me está tomando la celda inmediatamente anterior. Por lo cual, esta fórmula todavía no sería la solución. Faltan más signos pesos. Quienes asistieron la sesión anterior o las sesiones anteriores, ¿dónde debería ir o dónde más hace falta el signo pesos? Por el chat, ¿quién me puede comentar? ¿O todos quienes están hoy asisten por primera vez? Bueno, Luis dice que pesos en el 10 y Tatiana dice que pesos en la C. Entonces voy a aplicar primero la respuesta de Tatiana y ya miramos la de Luis, que en la anterior ya probamos la de Luis. Entonces Tatiana propone que le pongamos el signo pesos antes de la C. Entonces voy a poner el pesos antes de la C y no se les olvide que el pesos hace que se mantenga fija el elemento que está a la derecha. En este caso vamos a tener fija la C. Si hacemos clic acá, sostenido hasta autollenar al último lugar, aquí elegimos nuevamente rellenar sin formato. Entonces estamos viendo que eh, el signo pesos, bueno, si le doy doble clic esta celda que está acá, vemos que está empleando los 6 meses, pero ya no está empleando el capital ni está empleando la tasa. Si le doy doble clic aquí, tampoco está empleando la tasa, pero se mantuvo siempre a 6 meses. Se supone que aquí debería estar utilizando los 60 meses y debería estar usando el capital. O sea que en principio, ¿qué notamos ahí? Que todo el tiempo se mantuvo los 6 meses. Es decir, como se mantuvo todo el tiempo los 6 meses, fue porque fijamos la letra C. Y eso significa que no hay que fijar la C porque eso haría que siempre se mantenga en 6 meses. Entonces, borro el peso de la C. Ahora vamos a probar la otra respuesta que nos ofreció Luis. Luis dice que le ponga pesos al 10. Entonces vamos a ponerle pesos acá al 10. Entonces signo pesos al 10. Perfecto. Si hacemos el autollenado hacia abajo y soltamos el clic y nuevamente para que no me repita los formatos, elegimos rellenar sin formato. Bueno, aquí tendría que poner el formato de moneda si quiero que se vea separado o el formato de miles, para leer más fácilmente el número. Entonces, para el primer caso, vemos que se empleó efectivamente la tasa, los periodos y el capital. Voy a irme a este caso, si le damos doble clic, vemos que se empleó el capital perfecto, se empleó la tasa muy bien y se emplearon los meses perfectos. Hasta ahí todo va muy bien. Ahora, si me paro en este y le hago clic sostenido para autollenarlo a la derecha y soltamos el clic aquí, ¿qué sucedió? Aquí ya no está funcionando. Si le doy doble clic aquí a los 30 meses, sí se están empleando los 30 meses. No se está empleando la tasa ni se está empleando el capital. O sea que la fórmula todavía no se acerca, está más cerca, pero todavía falta algo más. Bien, Alexis propone que deje B11, aquí está B11, ok. Propone que le ponga el signo pesos antes de la A. Entonces vamos a poner el signo pesos antes de la A. Y que deje el C10 como está. Bueno, vamos a presionar Enter. Nuevamente aquí voy a presionar doble clic para que haga el autollenado, que rellene sin formato para que no me repita esas líneas. Por ahora no me interesan las líneas. Entonces verticalmente está funcionando. Se me ubica en este dato. Perfecto. Capital, tasa y meses. Ahora, les decía, generalmente uno hace una autollena a la derecha y luego hacia abajo. Soltamos en los 60 el autollenado. Ya está haciendo un cálculo. Vamos a ver si es el correcto. Entonces me dice a los 6 meses, los 500.000 pesos pagan 55.000 pesos de interés. A los 12 meses, los 500.000 pesos pagan 12.000 pesos de interés, o sea, se bajó el interés, el pago. Vamos a darle doble clic, a ver qué pasa. Y al darle doble clic, vemos que no se empleó el capital y se emplearon los intereses. Sí se empleó la tasa, sí se empleó los meses, pero el capital no está funcionando.
Entonces, si me paro en la última, al darle doble clic, bueno, voy a presionar control Z porque repetí el formato. Otra vez hago el autollenado, rellenar sin formato. Solamente voy a dejar, bueno, la separación así de miles. Aquí en inicio, los miles. Hemos formateado todo de una vez con miles para no estar formateando los miles. ¿Y qué notamos acá? Estamos notando entonces que en el último caso se empleó la tasa, se emplearon los meses, pero no se empleó el capital. Significa que la fórmula está cerca, pero aún no me ha funcionado. Entonces, acuérdense que les mencionaba que una forma para detectar qué es lo que se emplea siempre es analizándolo de esta forma. Entonces, si ustedes se fijan, para todos los casos que necesito calcular acá, ¿qué vamos a emplear? Para todos los casos vamos a emplear el capital. ¿Y qué tiene de particular el capital? Que el capital que voy a emplear está ¿en dónde? El capital está en la columna B. ¿Eso qué significa? Hay que ponerlo pesos a la B. Así que a la fórmula le antepongo el signo pesos a la B porque siempre voy a emplear el capital. ¿Qué más vamos a emplear siempre? Siempre vamos a emplear todos los meses. ¿Y dónde están todos los meses? Todos los meses se encuentran en la fila 10. Entonces, ¿qué significa? Lleva pesos el 10 que ya lo tiene. Y para todos los casos se va a emplear lo que es la tasa. Y la tasa está en un único lugar. Es decir, va a estar en A8. Por lo tanto, la fórmula correcta, ¿cuál va a ser? Todo lo que está en B, es decir, aquí ya tiene el peso la B. Siempre lo que está en A8, es decir, ya tiene pesos la A y ya tiene pesos el 8. Y todo lo que esté en la fila 10, como vemos acá, todo lo que está en la fila 10, que son los meses, es decir, que tiene el pesos el 10. Y de esa forma vamos a probar a ver si me va a funcionar. Le hago clic sostenido desde esta celda, soltamos acá. Ya me hizo un cálculo, ese se ven numerales porque el ancho de la columna es insuficiente, ya lo organizamos. Voy a rellenar sin formato para que no me repita las líneas y luego teniendo esto seleccionado me ubico en la esquinita, presiono doble clic, me hizo los demás cálculos, le digo que me rellene sin formatos porque no quiero repetir las líneas y por último selecciono estas columnas que son las que no tienen el ancho apropiado, me ubico en la mitad del encabezado de dos columnas y cuando tenga el puntero de dos flechitas presionamos doble clic y vemos que ya se hizo el cálculo de todo. Así que vamos a ubicarnos en un dato para comprobar que esté funcionando bien. Vamos a comprobar qué pasa a los 30 meses con 2,5 millones. Si le doy doble clic, vemos que se empleó el capital perfecto, se empleó la tasa perfecto y se emplearon los meses. Es decir, que ahí aplicamos lo que les enseñé en la sesión anterior o las sesiones anteriores, referencias relativas, mixtas y absolutas. Entonces, por el chat me pueden contestar. Y hacemos aquí un zoom a lo que les voy a preguntar. Voy a hacer el zoom. Acuérdense que les enseñé que con control sostenido y la ruedita hacia arriba del mouse puedo hacer un zoom. Y este zoom que estoy haciendo aquí es para preguntar lo siguiente. Entonces, por el chat me contestan, ¿este B11 qué tipo de referencia es? ¿Relativa, mixta o absoluta? ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de referencia es? El pesos B11. ¿Relativa, mixta o absoluta? De acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, Luis dice absoluta y Loren dice mixta. JC Aguirre absoluta, Tatiana mixta, están las opiniones divididas, listo. Entonces vamos a analizar el B11. En la sesión anterior o anteriores les decía que cuando no hay signos pesos, la referencia es relativa. Les decía que cuando hay un signo pesos, fijando la fila o fijando la columna, sería mixta. ¿Por qué es mixta? Porque hay una parte relativa y otra parte absoluta. Aquí es relativa la A, pero es absoluta el 7, es decir, es mixta. Aquí es relativo el 7 y absoluta la A, es decir, es mixta. Bien, entonces, según eso, entonces la referencia B11, para quienes respondieron mixta, está muy bien, porque es absoluta la B
y es relativa el 11. Ahora, pesos a pesos 8. Pesos a pesos 8. ¿Esa referencia qué es? ¿Relativa, mixta o absoluta? Bueno, muy bien. Entonces, quienes están contestando por el chat es absoluta. Perfecto. ¿Por qué es absoluta? Porque la A es absoluta. Acuérdense que la referencia, cuando decimos la palabra referencia, estamos hablando del conjunto, ¿no? O sea, una referencia está conformada por una columna y por una fila. Entonces, esta referencia, la columna es absoluta y la fila es absoluta. No se les olvide que las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Entonces, la columna es absoluta y la fila es absoluta, por lo tanto es absoluta toda la referencia. A los valores que son constantes, no analizamos si es relativa, mixta o absoluta, porque esos no son referencias, son valores constantes. Y esta última referencia, C pesos 10, ¿qué es? ¿Relativa, mixta o absoluta? Bueno, muy bien para quienes están diciendo que la referencia es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque la C no se le antepone el signo pesos, o sea que la C es relativa. Y el 10 es absoluto, es decir, algo absoluto y algo relativo es mixto. Perfecto, entonces ese era un repaso de los tipos una fórmula, un ejercicio con los tipos de referencias que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Referencias relativas, mixtas y absolutas. Quienes asisten por primera vez, no se les olvide diligenciar la asistencia que les están compartiendo por el chat para que a vuelta de correo les llegue un link con todas las grabaciones de todas las sesiones que hemos trabajado hasta el momento. Bueno, debemos este ejercicio de tablas para repasarlo en la próxima sesión y vamos a continuar con el tema propuesto para hoy, que es el tema de las funciones de Excel. Es un tema que también combina lo de referencias relativas, mixtas y absolutas. Bueno, cuando hablamos de funciones, entonces, antes de resolver el tema de las funciones, la semana anterior hicimos, o la sesión anterior, resolvimos este ejercicio con referencias relativas, mixtas y absolutas, y hoy vamos a plantear lo siguiente. Voy a plantearles, necesitamos totalizar cuánto me valen estos productos que compré, cuánto me valen en pesos. Vamos a totalizarlo en fórmula, vamos a hacer el promedio en fórmula y luego vamos a ver cómo sería la función fx para de función, función total y para la función de promedio. Entonces, si lo hacemos con fórmula, ¿cómo sería? Básicamente sería si oprimimos el igual, escribimos las referencias o señalamos con el mouse como hemos visto en sesiones anteriores. Tomo el primer valor más el segundo valor más el tercer valor más el cuarto valor y ahí ya planteamos una fórmula para totalizar. Si hacemos el autollenado ubicándonos en la parte inferior derecha como siempre cuando aparezca el más y el clic sostenido y apenas soltemos ahí el clic, recordemos que si no quiero que me repita colores, bordes, podemos elegir la opción que dice rellenar sin formato. Aquí previamente de pronto debe haber puesto el signo pesos, el símbolo de moneda de formato para que me quedara ya con ese formato. Listo, entonces aquí se repitió la fórmula. Esto es una fórmula, no es una función. Ya analizamos la diferencia entre una fórmula y una función. Ahora, el promedio. ¿Cuál sería la fórmula del promedio? ¿Alguien será que me puede ayudar a decirme cuál sería la fórmula para calcular el promedio de esos? En promedio, ¿cuánto invertí para comprarme los teclados, los mouse, las memorias USB y los portátiles? ¿Cómo se calcula un promedio? No se les olvide que esto que está aquí, que es una fórmula. Y aquí que les estoy planteando otra fórmula. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ver cómo es una función y cómo es una función. Entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede sugerir cuál es la fórmula para calcular el promedio? Si ustedes no tienen calculadora, no tienen un computador y a mano tienen que hacer un promedio, ¿cómo se hace un promedio? ¿Alguien sabe? Eso es lo más importante cuando queremos hacer algo en Excel, cuando queremos hacer una fórmula.
¿sí? Debemos saber cómo se plantea y si sabemos cómo se plantea, lo podemos resolver. Es decir, debemos saber la parte teórica que es acá. La parte teórica es esta. Debo tomar un capital, multiplicarlo por una tasa de 1 entre 12 y por los periodos. Así se calcula el valor de los intereses. Aquí es algo similar. Para calcular el promedio, debo saber cómo se aplica la fórmula. Nadie se anima, nadie sabe cómo se hace la fórmula para que me cuente por el chat. Bueno, ¿puedo por el audio? Digamos que el audio lo dejamos para los últimos 5 minutos. Aquí por chat, a ver quién nos cuenta por chat. Si lo puede escribir por el chat. Perfecto, Luis. Se suma todo y se divide entre 4. Listo, entonces podemos plantear la fórmula de dos opciones, de dos formas. Una sería, entonces, decirle igual y tome el valor que está en la celda anterior y divídalo entre 4, porque sabemos que son 4 productos. Uno, 2, 3 y 4. Esa sería una forma. Otra forma sería ¿cuál? Poner igual. Entonces se suma todo. De pronto alguien no entiende. Ah, no, es que yo debo tomar este valor más este valor más este valor más este valor y todo eso lo divido entre 4. ¿Será que está bien así esta fórmula que estamos haciendo? Bueno, para quienes dicen que no está bien y que falta paréntesis, tienen toda la razón. ¿Dónde debe ir el paréntesis? Entonces, cuando vimos el tema de la prioridad de los operadores, vimos que ¿qué vimos en la prioridad de los operadores? Vimos que él va a dividir esto entre 4 y finalmente suma lo demás. Para cambiar la prioridad, entonces hacemos lo que dice Iván. Antes de la C, abrimos un paréntesis y lo cerramos después del C13. ¿Para qué? Para indicarle que primero debe sumar y después debe dividir. Como les comentaba, si alguien asistió por primera vez a la sesión de hoy, la invitación es para que diligencien la asistencia, reciban el link a vuelta de correo con todas las sesiones que hemos visto y con esas sesiones van a repasar esos temas. Bien, presionamos Enter y ahora sí me dio el promedio de forma adecuada. Voy a presionar aquí, voy a hacer el autollenado para que me calcule los demás promedios, rellenar sin formato. Bien, eso que acabamos de hacer acá es una fórmula para hacer una suma y esta es una fórmula para hacer un promedio. Esta es otra fórmula para hacer un promedio. Y también esto lo podemos resolver a través de funciones. Entonces, las fórmulas, como podemos ver, las fórmulas nosotros las construimos. ¿Sí? Nosotros señalamos las celdas que van a intervenir, ponemos las constantes, como en este caso se aplica. Aquí colocamos la constante, elegimos las celdas que intervenía, elegimos los operadores matemáticos, los paréntesis cuando se requería. Así que cuando hacemos funciones, cuando hacemos fórmulas, debemos tener claro cómo se hacen los cálculos. Ahora, cuando hacemos funciones, pues debemos saber cómo se llaman las funciones, debemos saber en dónde se encuentran si no sabemos escribirlas. Así que para buscar las funciones hay varias formas. Recordemos que nosotros hemos visto en sesiones anteriores que esto que aparece arriba son las fichas, la ficha inicio, la ficha insertar. En las fichas tenemos los grupos de opciones como fuente, como alineación. Así que para hacer funciones tenemos una ficha que se llama fórmulas. Tan pronto le haga clic a la ficha fórmulas, vemos que tenemos disponible un grupo de opciones que se llama biblioteca de funciones. Y en esta biblioteca de funciones, aquí hay una función que ya está disponible que se llama autosuma. Si le hacemos clic a la flechita del desplegable vemos otras funciones. Entonces aquí está la suma, promedio, máximo y mínimo. Si elegimos esa metodología, entonces este es el ejemplo que vamos a ver de total con funciones. Elijo la función suma y fíjense que al elegir la función suma me apareció un nombre, un paréntesis. Dentro de la mitad de la paréntesis me está mostrando un rango y está seleccionado porque me está sugiriendo Excel que debo seleccionar el rango correcto. Así que el rango correcto iría desde esta celda con clic sostenido
soltamos hasta donde me interesa y presionamos Enter. Así que vemos que aquí, tanto con fórmula, con función, vemos que obtenemos el mismo resultado. Así que ahora sí vamos a analizar la diferencia entre las fórmulas y las funciones antes de continuar. Voy a seleccionar aquí de la barra de fórmulas esa función, presiono Control C, me ubico aquí donde dice explicación, elijo una celda cualquiera, presiono doble clic, pongo la comillita y presiono Control V para pegar y esa comillita es para que me tome como un texto lo que acabo de pegar. Lo mismo voy a hacer con la otra, con la función. Me ubico en la celda correspondiente, de la barra de fórmulas lo selecciono, Control C, vengo a la hoja de explicación y vamos aquí a colocar la comilla para que me tome como un texto lo que está a la derecha. Con Control V pegamos y vamos a analizar lo siguiente. Entonces, esto que tenemos acá arriba es una fórmula que nosotros planteamos y lo que está acá es una función. Vamos a copiar el formato aquí para que me tome la misma apariencia de estas dos celdas. Eso de copiar formato también lo explicamos en una sesión anterior. Así que, como les digo, quienes asisten por primera vez, diríjense en su asistencia y les llegará a vuelta de correo el link de todas las sesiones. Bueno, aquí en las fórmulas que tenemos, entonces el igual, las referencias, el más para la operación en este caso. Las funciones tienen algo que se llama sintaxis, entonces la sintaxis de una función. ¿Alguien sabe qué es sintaxis? Por el chat que me cuente qué es sintaxis. Bien, entonces la respuesta va por el lado que nos cuenta Iván. La sintaxis se refiere a la forma como se debe, la forma correcta como se escribe una función. ¿Cuál es la sintaxis? Todas las funciones tienen un igual, ¿listo? Así como las fórmulas, las funciones comienzan con un igual. Después que sigue algo que se llama el nombre de la función. Después del nombre de la función siempre va un paréntesis y al interior argumentos. ¿Listo? Argumentos. Entonces, los argumentos, entonces, nombre de la función, obviamente son funciones que existen. Entonces, vemos que suma, ¿qué es? Es el nombre de la función. ¿Sí? Este es el nombre. Si sabemos el nombre, pues la podemos, bueno, aquí no me dejo poner un color. Bueno, entonces, suma es el nombre de la función. Vamos a cambiarle ahora ese aquí de color. Este es el nombre. Aquí a esto vamos a colocarle también el color para acordarnos que es el nombre. Todas las funciones deben tener un nombre. Deben tener argumentos. Entonces, los argumentos es lo que necesita para poder resolver la función. ¿Cuántos argumentos tiene la función suma que acabamos de usar? ¿Cuántos argumentos hay acá? Bueno, resulta que para este caso, ¿cuántos argumentos tiene en estos momentos esta función? En este caso, esta función tiene realmente un argumento. ¿Por qué un argumento? Un argumento, ¿qué puede ser? Un argumento puede ser una referencia, ¿sí? Una referencia es decir, como B10 o B11 o B12 o B13. Eso es una referencia. ¿Qué más? Cuando yo escribo B10 dos puntos B13, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe? Cuando uno escribe B10 dos puntos, ¿qué es eso? Entonces, B10 es un ejemplo de una referencia. Pero cuando dice desde P10, en este caso es un rango. ¿Y qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas. Entonces, un rango, ¿cómo se identifica? Un rango se identifica porque tiene una celda inicial, tiene dos puntos y luego tiene una celda final.
eso es un rango, ¿no? Es decir, cuando escribimos B10, dos puntos, B13, eso es un rango. No se les olvide que son cosas diferentes. Y en su momento, yo les enseñé a identificar referencias, rangos y regiones para que invitarlos a que vean las sesiones anteriores y repasen qué son referencias, rangos y regiones. Bien, entonces, realmente esa función, una función que puede tener, ¿cuántos argumentos? Hay funciones que tienen 0 argumentos, hay funciones que tienen un argumento, hay funciones que tienen 2 argumentos, hay funciones que tienen 3 argumentos, etcétera. Y lo máximo que puede tener una función, ahorita les cuento. Ahorita les cuento cuánto es lo máximo de argumentos. Si alguien lo sabe por el chat me puede contar y si no, ahorita les cuento cuánto es lo máximo a lo cual puede llegar. Esta función que hicimos ahorita, pues vimos que me empleó solamente un argumento. Podría haber empleado más argumentos. ¿Cómo pude haber usado la suma con más argumentos? Voy a volverme al ejercicio. Voy a borrar esta. Voy a hacer, este fue un ejemplo vamos a hacer aquí otro ejemplo. Entonces pude haber elegido la función suma. Entonces la función suma, vimos que una forma de encontrarla fue a través de la ficha fórmulas. Hacerle clic a este botoncito. Si me sé de memoria la función, pues otra forma podría ser escribirla. Yo puedo escribir igual, suma, y vemos que al escribir él me va sugiriendo mm, nombres de funciones. Abro un paréntesis porque ya estoy cumpliendo con la sintaxis, ¿no? Toda función tiene un igual, tiene un nombre, tiene un paréntesis, y después, ¿qué pude haber hecho? Pude haber señalado la primera celda, oprimo control, señalo la segunda celda, con el control sostenido señalo la tercera celda, con el control sostenido señalo la siguiente celda. Fíjense que con control fui haciéndole clic a celdas. Por último presiono enter, el mismo pone el paréntesis, así que voy a copiar esta función de la barra de fórmulas, me regreso aquí a la explicación de las funciones. Vamos a pegarlo aquí con comilla, control V para que quede como un texto. Y esta función, uy, bueno, acá me pasé otro archivito. Esta función que acabo de plantear acá arriba, ¿cuántos argumentos tiene? Entonces, ¿quién me dice? Aquí para este caso decíamos que había solamente un argumento, ¿no? Y un argumento. Listo, perfecto. Aquí quien está diciendo que 4 tiene 4 argumentos, correcto. Listo, entonces, ¿cómo se diferencian los argumentos de una función? ¿Cómo sé que tiene más de un argumento? Porque ustedes se fijan que tiene que una comilla, pues, perdón, punto y coma. Entonces, un argumento, dos argumentos, tres argumentos, cuatro argumentos. Entonces, una función puede tener más de un argumento. Bueno, sigamos viendo la explicación. Entonces, vemos que una función, vamos a la ficha fórmulas y la buscamos desde allá. Un otro método sería escribir. Entonces, voy a poner aquí los métodos para poner las funciones. Entonces, escribimos aquí métodos. Entonces, por la ficha fórmula, escribir la función, que fue el segundo método. El tercer método para usar una función. Entonces, el tercer método podría ser mediante este elemento que está en la barra de fórmulas, que se llama insertar función, este f de x. Tan pronto prima este f de x, podemos visualizar algo que se llama un cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo se pueden visualizar las funciones recientemente usadas en este computador. Entonces, una función recientemente usada fue la función suma. Si le doy doble clic a esta función de suma, apenas le damos doble clic, vemos otro cuadro de diálogo. Y con este cuadro de diálogo también podemos resolver la función. Para las personas que están comenzando a manejar funciones en Excel, me parece que es más práctico que aprendan a usar las funciones utilizando estos cuadros de diálogo, porque los cuadros de diálogo son más prácticos de usar, no tengo que
preocuparme si abrí paréntesis, si cerré paréntesis, porque él solito me va haciendo o me va sugiriendo qué hacer. Entonces, supongamos que debo llenar argumento por argumento. Entonces, estamos haciendo el total. Entonces, tomo el primer valor que se encuentra acá, le hago clic al segundo argumento, tomo el segundo valor, clic al tercer argumento, tomo el tercer valor. Fíjense que él me va diciendo argumento 1, argumento 2, argumento 3. Pongamos el argumento 4, señalo el argumento 4 y tan pronto me ubico en el argumento 4. Si fuese el caso, ¿no? Para este caso no hay necesidad, sino es para explicarles cómo ir llenando argumentos de una función con la ayuda del cuadro de diálogo. Y si ustedes se fijan, a medida que le voy haciendo clic al argumento, me va apareciendo uno más. Y aquí alguien diría, uy, máximo puedo manejar 5 argumentos. Pero resulta que las funciones que me permiten seguir agregando argumentos, en la sección derecha del cuadro de diálogo aparece una barra de desplazamiento. Y en esa barra de desplazamiento, si le hacemos clic, empezamos a ver todos los argumentos que puede manejar. Entonces, aquí con el botoncito de acá o con clic sostenido a este elemento hasta llegar al último argumento. Y aquí vemos que máximo esta función puede manejar 255 argumentos. Y aquí en la ayuda también me está diciendo que puede manejar argumento 1, argumento 2 y me dice de 1 hasta 255 argumentos. Vamos a presionar aquí aceptar. Ya me hizo la función, ya me hizo la suma. Volvamos a la explicación de las funciones y completamos aquí la explicación. Entonces ya vimos, funciones pueden tener, hay funciones que no necesitan argumentos y hay funciones que pueden tener hasta 255 argumentos. Ya no hay funciones con más argumentos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sigamos en la explicación acá. Entonces, ficha fórmula, escribir función, f de x sería el siguiente método. Ese f de x está en dónde? En la barra. Y sin querer presionar otra opción. ¿En la barra de qué? De fórmulas. Todos esos nombres de qué es la barra de fórmulas, qué es la barra de estado, qué es una ficha, qué es una cinta de opciones. Todo eso lo vimos en en las primeras sesiones de Excel. Bueno, otro método métodos para insertar función. Insertar función f de x. Otro método para insertar una función sería por teclado. ¿Y cómo sería por teclado? Me ubico en la celda donde quiero el resultado y luego presiono la siguiente combinación de teclas. La combinación de Shift más F3. ¿Cuál es el Shift F3? Entonces, para eso era ese archivito que tenía acá, donde están las teclas. Entonces, el F3 está en la parte superior y el Shift es esta tecla. Hay algunos teclados que no dice el nombre. Entonces, si no dice el nombre, es esta, la que tiene la flechita hacia arriba. Oprimo esta u oprimo esta, cualquiera de los dos Shift. Este Shift es para la mano izquierda y este Shift de aquí es para la mano derecha. Si sabemos usar el teclado, sabemos digitar. Entonces, con Shift F3, Shift sostenido y el F3 una vez. Vamos a presionar Shift sostenido y F3 e inmediatamente me aparece el cuadro de diálogo para insertar función. Y en este cuadro de diálogo también vemos que tenemos las funciones recientes. En este caso está la suma. Voy a presionar aceptar. Él me está sugiriendo un argumento. Aquí en la barra de títulos de las funciones puedo mover el cuadro de diálogo para ir a seleccionar, ahora sí, con clic sostenido, el rango que es. Entonces debemos tener en cuenta que a veces necesitamos seleccionar un rango o un rango adicional. Para eso son los argumentos. Para seleccionar una celda, para seleccionar un rango. En este caso simplemente era un rango lo que necesitaba, así que presionamos aceptar y vemos que efectivamente realizamos la suma de los valores de arriba. Esa es la fórmula, la forma como se realiza una función. Entonces, no se les olvide, las fórmulas las planteamos nosotros. Nosotros planteamos las fórmulas. Las funciones no las planteamos, las funciones las usamos. Las funciones ya están definidas en Microsoft Excel, ya las tiene incorporadas y como ya las tiene incorporadas, nosotros simplemente es aprender los nombres de las funciones, cuántos argumentos y cómo se llenan esos argumentos. Y como lo decía en los comentarios en algún momento, creo que era Luis,
que a veces es más rápido usar una función. Claro, en este caso, si vamos, en lugar de señalar celda por celda, simplemente elijo la suma y marco el rango con el mouse, porque qué tal que fuesen 10 celdas, 15 celdas, 30 celdas, pues escribirlas una a una me quita mucho tiempo. Así que la forma más práctica es usar la función y seleccionar el rango. Veamos otro ejemplo de otra función. Entonces, la función, ya vimos la función promedio. Les comentaba que cuando ustedes están aprendiendo a manejar funciones en Excel, lo más práctico, sobre todo cuando veamos en la parte intermedia algo que se llama anidar funciones, lo más práctico para aprender a hacer eso es a través del cuadro de diálogo de insertar las funciones, ¿sí? A través de ese cuadro de diálogo, ¿por qué? Porque apenas elijo la función, me muestra los argumentos y yo simplemente señalo, ¿sí? Si ya soy experto, me aprendo de memoria y las escribo, también es válido. Pero empezando es más práctico aquí, sobre todo cuando lleguemos al nivel intermedio y como les digo, veamos el tema de anidar funciones. Bueno, la función que vamos a emplear aquí realmente no era suma, sino es promedio. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el promedio? Bueno, aquí en la barra de fórmulas también está en la ficha fórmulas, en la biblioteca de funciones también está el f de x, cualquiera de los dos f de x vamos a emplear. Y en ese f de x aquí tengo en las usadas recientemente el promedio. Vamos a presionar aceptar. Y luego de aceptar, señalo el rango. ¿Sí? Pongámoslo mal y ahorita para ver cómo se corrige una función. Supongamos que yo digo, ahí esto, este es el promedio, señalé todo el rango, presionamos aceptar y efectivamente me hizo un promedio del rango que seleccioné. Ahora, si sé que me equivoqué en una función, ¿cómo se modifica una función? Entonces, para modificar una función, si quiero modificar una fórmula, presiono doble clic en la celda y elijo que quiero modificar. Si quiero modificar una fórmula a través de la barra de fórmulas, también hago un clic y decido que modifique, cómo modificar. Si es una función, puedo presionar doble clic en la celda. En este caso, estoy viendo un rango. Si quisiera, podría borrar el rango y volverlo a elegir y presionar Enter. Esa sería una forma. Voy a presionar Enter, ya quedó la corrección. Control Z para deshacer la corrección. Otro método, ¿cuál sería? Le doy doble clic a la función y al darle doble clic, vemos que él me está señalando un rango y aparece unos, unos selectores en las esquinitas del rango. Entonces, si le hago clic sostenido a este selector, muevo hacia arriba y reduje el tamaño del rango. Ese sería otro método, ¿sí? Otro método de modificar, entonces, podría ser a través de la barra de fórmulas. Le doy doble clic, entonces, que no sea en la celda, sino, mentiras, aquí en la barra de fórmulas. Y cuando es en la barra de fórmulas, puedo cambiar en dónde comienza y en dónde termina. Entonces, digamos que no era desde B10 hasta B13, sino acá escribo, no era 13, sino era 12. Escribo el 12, borro el 13, presiono Enter y ya corregí. U otro método podría ser también oprimir f de x y al oprimir f de x me muestra el cuadro de diálogo, que el cuadro de diálogo me está guiando a la hora de realizar, me está guiando para solucionar o para ver cómo se construyó una función. Entonces selecciono el rango, presiono aceptar y aparte de fx también puedo presionar Shift F3. Todo esto es teniendo la celda seleccionada, ¿no? Aquí ya tenemos seleccionada la celda con la función, presiono Shift F3 y vuelve y me muestra el cuadro de diálogo para que pueda realizar el ajuste que corresponde. Entonces, si era señalar, supongamos, una celda y luego seleccionar un rango, por ejemplo, ¿sí? Es decir, puedo seleccionar, les decía, referencias, puedo seleccionar rangos e incluso puedo escribir cifras. Supongamos que aquí escribo 1000 o 1.000.000, 123, 123. Entonces, un argumento que puede ser una referencia, un rango, un valor constante. Entonces, vamos aquí a la explicación para continuar con eso. Entonces, les mencioné, pues una referencia puede ser un rango, puede ser un valor constante. Sí, un valor constante, por ejemplo, cuando pusimos los 12 meses, ese era un constante, un valor constante. Listo.
Les decía que podemos emplear funciones con argumentos o funciones sin argumentos. Hasta el momento hemos visto un ejemplo de una función para un promedio, y para una suma son funciones que estas dos, vamos a presionar aquí Shift F3 para ver la función cómo está construida y miremos. Vemos que aquí tiene tres argumentos. Si me paro en el tercero, me aparece para el cuarto. Si me paro en el cuarto, me aparece para el quinto. Y vemos, según la explicación de la ayuda, que aparece abajo, puede manejar hasta 255 argumentos. Entonces, este es otro ejemplo de una función que maneja 255 argumentos. Veamos un ejemplo de una función que maneja un solo argumento o maneja cero argumentos. Voy a irme aquí a las funciones de fecha y hora, y en funciones de fecha y hora hay una función que se llama hoy. Voy a elegir la función hoy y fíjense que me está mostrando un cuadro de diálogo y aquí en el cuadro de diálogo me está explicando, esta función no tiene argumentos. Simplemente elijo la función, presiono aceptar y ¿qué hizo hoy? Me mostró la fecha de hoy. O sea que para este ejemplo hay cero argumentos. Bueno, hasta ahí ya estamos en los últimos minutos de la sesión, así que ahora sí es el momento de levantar las manitas para activar los micrófonos y contarme si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento de lo que son las funciones, que es el tema de hoy. O hasta ahí todo es claro. Nadie tiene comentarios, nadie tiene dudas. La persona que me decía que quería activar el micrófono, ahora sí puede hablar. ¿Quién sería quien levantó la lista? ¿Alguien más? Bueno, está claro para Iván, para Luis. ¿Alguien que tenga dudas? Nadie. ¿Todas las personas que asistieron hoy ya habían asistido a sesiones anteriores o hay quienes asistan por primera vez? Si nos cuentan por el chat. Bueno, por primera vez. Entonces, bueno, entonces, para quienes asisten por primera vez, y bueno, para quienes ya han asistido a sesiones anteriores, y bueno, bueno, nadie ha dicho que tiene dudas. Perfecto, tienen toda la razón. La importante es repasar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que cada vez que ustedes que llenan asistencia, pues la asistencia es para saber quiénes se presentaron, para saber quiénes están interesados en continuar con las capacitaciones. También les envían el link donde pueden ver las grabaciones de todas las sesiones anteriores. Los voy a compartir acá el enlace por el chat donde están todas las sesiones que hemos visto. Este es el enlace de todas las sesiones anteriores. Y cuando ustedes reciban ese enlace, van a ver lo siguiente. Entonces voy a mostrarles. Esto es lo que ustedes van a ver cuando reciban el enlace. Se les va a abrir, es un archivo que está alojado en el servidor de la universidad, en SharePoint. Les aparece acá un listado de las sesiones y ahí en ese listado de las sesiones, pues ustedes pueden empezar a ver todas las sesiones que hemos visto de Excel. Por ejemplo, aquí vemos que aquí hay una sesión. eh, En sesión de edición de datos parte uno, si siguen explorando pueden ver que hay muchísimos temas. Aquí está la parte 2, que es el tema de inserción. Pueden seguir mirando hacia atrás y aquí pueden ir buscando todas las sesiones que hemos visto este año. Les aparece la fecha eh, para que las consulten, ¿no? La invitación es que las consulten y se pongan al día. El enlace lo acabo de enviar. A Loren es el que está
es el que está antes de tu comentario. Ese es el enlace para que lo tengan en cuenta, para que vean las grabaciones. También a quienes asisten por primera vez y desean ver otras explicaciones adicionales o complementarias a las sesiones de Excel que estamos trabajando. Les cuento que tengo un canal en YouTube. Aquí en este canal pues van a poder encontrar las sesiones, van a encontrar aquí clasificados por listas. Hay unas listas que tengo montadas acá con temas básicos, con opciones de configuración y algunas opciones avanzadas en problemas y soluciones. Quien desee consultar ese canal, entonces les voy a compartir aquí a través del chat. A su correo les llega el link de las grabaciones, por eso es lo importante que su diligencia en la asistencia. Y como les digo, inviten también a amigos suyos para que asistan a estas sesiones, a compañeros de estudio, para que se incremente el grupo y se sigan manteniendo este tipo de espacios. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda de lo que hemos visto en la sesión de hoy? ¿O nadie tiene comentarios, nadie tiene dudas? Profe, ¿me Dime, escucha? ¿te escuchó? Yo decía que compartiera el enlace por el grupo que tenemos donde estamos todos los nuevos, por lo que, o sea, aquí donde estoy no puedo copiar el enlace. Yo le doy allí y me lleva directamente a la dirección del enlace. Entonces, pues lo voy a guardar para cuando desee entrar y eso y no puedo, ¿me entiende? Entonces, por eso le ¿Llenaste la pedía que asistencia? lo compartiera por el grupo. Bueno, no sé cuál sería el grupo de los nuevos que dices, pero digamos que si llenaste la asistencia, al correo te va a llegar el link de las grabaciones. Normalmente llega, ya les muestro en qué forma llega el correo. Ya lo copio aquí con una herramienta. Normalmente a sus correos les llega un mensaje de la biblioteca y en ese mensaje de la biblioteca se presenta de esta forma. Llega el correo, los invita a las sesiones que hay durante la semana y en la parte inferior hay una opción que dice grabaciones de actividades anteriores y en esa sección está el enlace. Entonces, si llenaron la asistencia, ahí les va a llegar el enlace. Bueno, una sugerencia para practicar, para repasar, sería ver los videos y ustedes reconstruir los ejercicios en un Excel y cuando lo reconstruyen, así uno aprende. Por ejemplo, si a ustedes les aprendieron a jugar ajedrez, una técnica para mejorar en el juego que le enseñaban a uno era cuando se termine el juego, trate de reconstruirlo, las jugadas mías, las jugadas del contrincante, y así uno va perfeccionando el juego. O si uno sabía escribirlas, pues las escribe después, reproducía todo. Entonces, una sugerencia sería esa, sería que ustedes traten de ver las grabaciones, construyan los ejercicios nuevamente y así repasan, ¿no? Y pues quien desee también visitar el canal que les compartí en el link en el chat, lo visitan también y allá encuentran explicaciones de temas básicos y temas avanzados si ya tienen algo de experiencia. La idea es continuar avanzando poco a poco. Quienes asisten por primera vez y no tienen experiencia en varios temas, la idea es que se vean las grabaciones y en las sesiones anteriores siguientes, pues ya van a estar con más experiencia y ya van a estar un poco más al día. Bueno, entonces, si no hay comentarios adicionales, agradecemos su participación el día de hoy y nos vemos dentro de 15 días con la continuación de la explicación del tema de funciones. Entonces, feliz noche para todos y a Laura, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a usted, capacitador
capacitador Nelson. Espero que haya sido satisfactorio para cada uno de ustedes. Recuerden diligenciar el link de asistencia, ya que a sus correos les va a llegar la grabación. Y no siendo más, damos por finalizado la sesión. Gracias por su participación y una feliz noche.